miocardio, ¿ya? Luego le sigue una capa de tejido adiposo, y donde vamos a encontrar vasos, tejido adiposo. Por acá van a discurrir, por ejemplo, las arterias, la descendente anterior, la circunfleja, que son ramas de la arteria coronaria izquierda, por este lado del corazón, que se llama el epicardio, ¿okay? Y el pericardio en realidad viene a ser el epitelio que cubre el epicardio, ¿okay? Hay dos tipos de pericardio, que es el visceral, el que está adosado al corazón, y el parietal, que entre los dos van a formar el espacio pericardio, ¿okay? Entonces la pericarditis hace referencia a la inflamación del pericardio, del epitelio, ¿okay? Del epitelio. Normalmente no se compromete el tejido adiposo, que es el epicardio, ¿ya? No vayan a pensar de que entre el músculo y el pericardio no hay nada, hay tejido adiposo, y eso se le conoce como epicardio, ¿ya? Entonces, la pericarditis vamos a dividirla en dos tipos, así nada más: aguda y crónica, ¿ya? Lo más frecuentes son las agudas, ¿okay? Las crónicas son menos frecuentes. Si alguna vez se topan ustedes con algún tipo de pericarditis, lo más probable es que se topen con una pericarditis aguda, ¿ya? Ahora, nuevamente, la pericarditis aguda también tiene sus divisiones. Vamos a tener las siguientes: la pericarditis serosa, la pericarditis fibrinosa, o también conocida como serofibrinosa, ¿ya? Tenemos la pericarditis purulenta. Nuevamente, esta es la clasificación, y este es el nombre de la clasificación, ¿okay? No hablando del punto de vista anatómico, no desde el punto de vista clínico. Y finalmente la pericarditis hemorrágica, ¿ya? En general, ¿qué cosas causan las pericarditis? O sea, independientemente si son agudas o crónicas, ¿qué cosas van a condicionar a la inflamación del pericardio? Tenemos varias causas, ¿no? Infecciosas a la cabeza, que pueden ser virales, bacterianas, ¿okay? Estos son tanto menos frecuentes. También tenemos las de tipo inmunitarias asociadas a fiebre reumática, a esclerodermia, también al síndrome de Dreyler, que es como una especie de enfermedad autoinmune postparto, y otras como la uremia, y esta en realidad es bien frecuente, ¿okay? Cuando ustedes vayan a los hospitales y vayan a ver un paciente que está hospitalizado por pericarditis, por derrame pericárdico, que es secundaria a la pericarditis, ¿no? Tienen que buscar antecedentes de enfermedad renal. O sea, el paciente está cursando con una injuria, ya no sean suficientes, con injuria renal aguda, ¿okay? O una crónica reagudizada, más o menos así, en la cual el riñón no puede filtrar la urea, ¿okay? Y empieza a elevarse la sangre, y la hiperglicemia va a condicionar a la formación de pericarditis, ¿ya? Y la radiación, ¿okay? Entonces nos acordamos de esta clasificación. Ahora, la crónica, ya para terminar, tiene también dos clasificaciones. La primera es la mediastinitis con pericarditis adhesiva, mediastinitis con pericarditis adhesiva, es el nombre, ¿okay? Y la otra es la pericarditis constrictiva, ¿ya? Las etiologías se van a compartir entre las dos, es decir, puede ser de que infecciosas entren dentro de las purulentas, por ejemplo, ¿no? Una bacteria, ¿no? Es una causa, pero las infecciosas también pueden dar crónicas, ¿sí? O sea, la diferencia entre aguda y crónica no discrimina las etiologías. La misma etiología que te puede producir una pericarditis aguda también te la puede producir una crónica, es independiente. En todo caso, lo que te dice la aguda y la crónica son los estadios de la pericarditis, ¿no? De una crónica a veces, normalmente, a veces evoluciona a una aguda evoluciona a una crónica. Pero las etiologías pueden compartirse en ambas, no necesariamente son de la aguda, exclusivamente las etiologías, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Tenemos la serosa, la fibrinosa o la serofibrinosa, la purulenta y la hemorrágica. Estas dos, la adhesiva o la pericarditis con mediastinitis adhesiva y la pericarditis constrictiva, pertenecen a las crónicas. Este de acá pertenecen a las agudas, ¿no? Acá tenemos las etiologías. La serosa, normalmente las etiologías se comparten con la fibrinosa, casi siempre se van a compartir entre ellas. Por ejemplo, en ambas tenemos la uremia. En ambas tenemos lupus. Fiebre reumática también. Fiebre reumática, acá también fiebre reumática, ¿ya?
y también causas que normalmente son causas no infecciosas. Pero también pueden condicionar infecciosas. Uno esperaría que la purulenta sea la más representativa de las infecciosas, ¿no? Pero también hay infecciosas que pueden condicionar a pericarditis sedosas y fibrinosas, como cuáles, por ejemplo, las virales, ¿no? Las virales no te van a producir pericarditis purulenta, lo más probable es que te produzca una pericarditis de tipo sedosa o serofibrinosa o fibrinosa, ¿okay? Entonces, no todas las pericarditis están en el grupo de las serosas o las serofibrinosas, no todas son no infecciosas. Hay un pequeño grupo que son de tipo infecciosas pero virales, ¿ya? Ahora, histológicamente, esta clasificación es histológica, ¿sí? No es clínica en todo caso, ¿ya? Porque para decir si es serosa o fibrinosa tenemos que ver la fibrina histológicamente, por lo tanto esa es una clasificación que se limita desde el punto de vista histopatológico, ¿ya? Aparte, cuando ustedes vayan a los hospitales van a ver que hay una clasificación clínica, en la cual la clasificación la vamos a usar para el tratamiento que le vayan a dar. En todo caso, esta clasificación, que es más anatomopatológica, va a estar relacionada desde el punto de vista médico-legal, ¿no? Cuando las personas ya fallecen, que hacen una necropsia, quieren saber si la causa ha sido por una pericarditis, acá sí se usaría bien esa clasificación. En otro contexto, no es tan útil para el punto de vista clínico, pero es lo que tenemos cuando hablamos de patología, ¿okay? Entonces, luego tenemos las purulentas, ¿okay? Estas son casi 100% bacterianas, ¿no? En estas son 100% bacterianas. Lo que vamos a encontrar es, en el espacio pericárdico, vamos a encontrar líquido purulento. ¿Cómo es el líquido purulento histológicamente? Puro neutrófilo. O sea, el neutrófilo y esa consistencia cremosa de la pus, maloliente de la pus y amarillenta o blanco grisácea de la pus, que lo da la gran cantidad de neutrófilo. El neutrófilo pertenece al tejido hematopoyético. El neutrófilo en teoría es un tejido, ¿no? Por eso es que el líquido está conformado por células, por neutrófilo. Tú extiendes un poco de pus a la lámina y tú lo ves en el microscopio y lo único que vas a ver es neutrófilo. Y netritos celulares, ¿no? El neutrófilo libera sus gránulos hacia el medio, como mencionamos en la clase pasada, y empieza a destruir todo lo que está a su alrededor. Eso es la pus. Eso vamos a encontrar en el espacio. Pero si tú ves una biopsia del pericardio, del tejido pericárdico, vas a ver en primer lugar que ya no hay las células pericárdicas. El pericardio es un epitelio simple de plano, ¿okay? Ese epitelio ya no va a estar recubriendo la superficie, va a estar denudado. ¿Por qué? Porque el mismo neutrófilo lo ha matado. ¿Y a dónde se ha ido? Se ha ido, ha formado parte, se ha desprendido y ha formado parte de todo el líquido que está en el espacio. Entonces vas a ver denudamiento del epitelio del pericardio, ¿okay? Vas a ver también del pericardio, vas a ver también infiltrado inflamatorio neutropílico, principalmente en el epicardio, o sea, en la grasita, en la grasa. Y en el espacio vas a ver líquido purulento, ¿ya? Eso es en la purulenta, histológicamente hablando, ¿ya? En la hemorrágica, ¿okay? Vamos a ver principalmente pues, los rojos, tejido hemorrágico, ¿no? Hematías, ¿no? En el espacio pericárdico. ¿Cuáles son las causas de la hemorrágica? A la cabeza son neoplasias, ¿okay? Tuberculosis también, ¿okay? La TBC, y también otras causas de hemorrágica, diatesis hemorrágica, ¿okay? Si un paciente tiene, por ejemplo, no sé, está tomando varfarina por una enfermedad, por fibrilación auricular, esos pacientes pueden hacer también. Entonces se requiere diatesis hemorrágica. E infecciones, menos frecuentes, ¿no? Aparte de la TBC. Ahora, la pericarditis adhesiva y la pericarditis constrictiva, ambas pertenecen a las crónicas, ¿no es cierto? ¿Cómo se diferencian? ¿A qué se refiere con adhesiva? Vamos a dibujar nuestra pericardio visceral y el parietal. Cuando te dice adhesivas, es que se empiezan a formar tractos fibrosos entre las membranas pericárdicas, ¿okay? Como pequeños ligamentos, como adherencias, que se le conoce cuando vayan a ver. A esto se le conoce adherencia, se le llama como adherencias, que son tejido fibroconectivo, ¿okay?
y estos van a empezar a formar como puentes entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, dando la impresión como si fuese una malla. ¿Sí? Ahora, estas adherencias no solamente se limitan al espacio pericárdico, sino estas adherencias se van a empezar a extender y van a comprometer todos los órganos que estén circundantes al mediastino. Por ejemplo, los pulmones, se empiezan a formar adherencias entre el pericardio y el pulmón, se empiezan a formar adherencias entre el pericardio y la cavidad torácica. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Van a empezar a tener la contracción del corazón. ¿Okay? Acá está el corazoncito. La contracción va a afectar mediante estos lazos de fibrosis todos los órganos mediastinales. De tal manera que cada vez que el corazón se contraiga, todos los órganos por las adherencias van a empezar a moverse secundaria a la contracción del miocardio. Y es una manifestación clínica, semiológica bastante importante de estas pericarditis adhesivas, en el cual todo el tórax se mueve al unísono con el corazón, precisamente por las adherencias. ¿Okay? Pericarditis adhesiva. La pericarditis constrictiva, a diferencia, vamos a dibujar cómo es la pericarditis constrictiva. En la constrictiva vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos nuevamente pericardio visceral, pericardio parietal. ¿Okay? Vamos a ver que el pericardio se va a empezar a engrosar. ¿Okay? Acá se engruesa el pericardio, empieza a engrosarse y el espacio pericárdico cada vez se hace menor. Llega tanto a fibrosarse que se empiezan a fusionar los dos pericardios y se hacen uno solo. De tal manera de que el espacio pericárdico que permite la buena movilidad del corazón durante la contracción ya no se va a mover. Pericarditis constrictiva se le conoce. ¿Okay? Son dos tipos de pericarditis crónica, pero parecidas, a veces manifestación en la clínica, pero son histopatológicamente distintas. Ahora, ¿qué cosa produce estas? Normalmente las causas de la primera, de las agudas, si se hacen crónicas, se transforman en estas agudas. ¿Okay? O sea, las etiologías se comparten, no es que sean exclusivas de una enfermedad. Por ejemplo, inició como una pericarditis purulenta y ¿a qué se transformó? Se puede transformar a una adhesiva o a una constrictiva, por ejemplo. O inició como una pericarditis asociada a radiación, una fibrinosa, y se transforma en una adhesiva. La etiología se comparte, lo único que te requiere es el tiempo, la historia natural. Inicialmente es aguda y luego progresa con fibrosis. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar sobre las neoplasias del corazón. ¿Okay? Hablando de neoplasia, vamos a hablar de 5 tumores específicamente, que no están acá completos. Primero, las neoplasias van a ser benignas o malignas, de las cuales las benignas se llevan casi el 90% de los casos. Todas las neoplasias, de por sí las neoplasias en el corazón son muy importantes, ¿okay? Pero si hubiese alguna neoplasia, la mayoría de ellas caen en el grupo de las benignas. Tenemos 5 neoplasias que van a ser de tipo benigna, que van a estar dentro del corazón más frecuentemente. A la cabeza, el mixoma. ¿Okay? El mixoma es el más frecuente de todos. ¿Ya? En segundo lugar está el fibroma. En tercer lugar está el lipoma. En cuarto lugar está el fibroelastoma papilar, y en quinto lugar está el rhabdomioma. ¿Okay? Por eso les dije, esto no está completo. ¿Okay? Estos 5 son los más frecuentes vistos en el corazón, de los cuales el que se lleva casi todos los casos más frecuentes es el mixoma. ¿Okay? El mixoma. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del mixoma en todo caso, porque es más frecuente. En el mixoma es una neoplasia que se origina normalmente en el tabique interauricular. ¿Okay? Acá tenemos la aurícula de izquierda a derecha. Normalmente se origina en el tabique, justo en la zona donde estaba la fosa oval, ¿no? Porque esto es en pacientes adultos, ¿no? Donde antes estuvo la fosa oval, ¿okay? Justo en esa zona. Como normalmente es una neoplasia que puede ser o bien pediculada o puede ser una neoplasia cesi, ¿no? Sin pedículo. ¿Okay? Entonces acá vas a ver el aurícula, acá está el tabique, o bien puede ser pediculada con un pequeño películo que lo une al tabique, o puede ser cesi. Su tamaño puede oscilar entre 1 centímetro a 10 centímetros incluso, ¿okay? Pero normalmente son pequeños.
Normalmente los pediculados se mueven con la contracción de la aurícula y del ventrículo, y cuando le haces la ecocardia parece como una pelotita dentro de la aurícula y que se mueve. Eso pasa con los pediculados, con los decirles no pasa eso. Normalmente el lado izquierdo es el más frecuente donde se encuentran, donde se encuentran los mixomas, y pueden ser de dos tipos. Pueden ser esporádicos o familiares. ¿A qué me refiero esto? Esporádicos es que la persona no tiene ningún antecedente familiar, ya pues de mala suerte le salió su mixoma así de pequeña. En cambio, el familiar sí hay una especie de herencia mendeliana, en donde el hijo, el nieto y lo va heredando a sus familiares. Normalmente los familiares, se han visto que tienen predisposición, mutaciones genéticas específicas en el caso de los familiares, ¿no? Uno de los más frecuentes es la mutación en el gen GNA S1, que codifica la subunidad alfa de una proteína G de tipo S. Acuérdense que las proteínas G habían S, I, no sé qué más, y cada proteína G, ya que es endotrimérica, tenía 3 unidades: alfa, beta y gamma. Este gen justo codifica la subunidad alfa de las proteínas G de tipo S. De las proteínas G de tipo S. La segunda mutación, y esto normalmente se observa en síndromes. ¿Qué síndromes? En el síndrome de McCune-Albright. El segundo grupo de mutación es a nivel de la PRKAR1A, así de largo ese es el gen, ¿ya? Este gen sintetiza, o sea, todo está relacionado con la vía de las proteínas con la vía de las proteínas G, ¿no? Tú tienes tu proteína G acá, este es el receptor acoplado a proteína G, acá tú tienes la proteína G que es heterotrimérica, alfa, beta, gamma. La alfa se separa para inducir a la N-lactociclasa, activarla y que se forme AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico luego va a activar a una proteína quinasa A, dependiente de AMP cíclico. En el caso de los pacientes con mutación en el gen GNAS1, tienen mutación a nivel de la subunidad alfa de la proteína G. Y estos son síndrome de McCune-Albright. En cambio, los pacientes con el gen PRKAR1A1 tienen mutación a nivel de la proteína quinasa A dependiente de cíclica. Entonces, ambos, y estos están asociados al síndrome de Carne o complejo de Carne, que también es un síndrome, es una enfermedad de tipo sindrómico. Entonces, si bien es cierto, ambos no tienen la misma mutación, pero comparten mutaciones en la misma vía, ¿no? Entonces producen el mismo tipo de tumores, mixomas. Pero estos son en los familiares, ¿no? En los esporádicos podemos saber cuál es la mutación exacta, o las mutaciones son multivariantes. Entonces, ¿qué más? Ya, histológicamente, ¿cómo se ven? Se ven células como que estrelladas u ovaladas, que están inmersas en un estroma mixoide, por eso le llaman mixoma. ¿Qué es un estroma mixoide, doctor? Es un estroma que está conformado por proteínas de la matriz extracelular en mayor cantidad de tipo mucopolisacáridos. A ver, la matriz extracelular tiene varios componentes de proteínas, ¿no? Por ejemplo, colágeno, proteínas como fibrilina, y también tiene mucopolisacáridos, como el ácido hialurónico es el ejemplo clásico de mucopolisacáridos. Todos estos componentes de la matriz están perfectamente equilibrados. Hay un poco de colágeno, hay un poco de fibrilina, hay un poco de mucopolisacáridos, todos para que, por ejemplo, el tejido conectivo sea elástico, pero tiene colágeno para que no se rompa, sea fuerte, ¿no? Y todo está equilibrado perfectamente. Pero estos pacientes tienen una predominancia en su matriz extracelular de mucopolisacáridos, por eso le da una consistencia media mucoide, no tiene una consistencia mucoide. Estos mucopolisacáridos que forman parte del estroma del tumor.
conjuntamente con las células estrelladas. ¿Okay? Mixoma. Por eso se parece como una gelatinita, ¿no? Puro mongo polisacárido, nada más. Y acá está, ¿no? Tenemos células estrelladas, redonditas, ¿okay? Y la matriz es mixoide, ¿no? Es una matriz como si estuviese bien hidratada, porque el mucopolisacárido al tener glúcidos, alta cantidad de glúcidos, se hidrata y por eso le da una apariencia como gelatina, ¿no? Como una apariencia viscosa. ¿Ya? Bien, como les dije, esta clase es bien rápida. Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿ya? Porque ya ahorita vamos a terminar. Bien rápida esta clase. Bueno, vasculitis. Ya, acá sí la cosa se pone un poco. Este es lo más complejo de la clase de hoy. Ya, la vasculitis son inflamaciones de los vasos. Tenemos que hay vasos de gran calibre, también conocidos como arterias, hablando de arterias, ¿no? Arterias y venas. Bueno, y por ahí linfáticos. Arterias tenemos vasos de gran calibre, también conocidos como arterias elásticas. ¿Okay? Tenemos vasos de mediano calibre, también conocidos como arterias musculares. Tenemos de pequeño calibre, luego tenemos las arteriolas y finalmente tenemos los capilares. Luego, igualmente, luego viene la vena, ¿no? De vénulas de pequeño, mediano y luego ganga y así. Entonces, cualquiera de estas vasos se puede afectar, pero en las vasculitis la afectación es preferentemente de los vasos arteriales. ¿Okay? Eso por un lado, comenzando por ahí. ¿Ya? Comenzando por ahí. Ahora, la vasculitis, vamos a borrar eso. Las vasculitis, patogénicamente hablando, van a estar explicadas por cuatro eventos patogénicos. El primero es por la formación de inmunocomplejos. El segundo es por anticuerpos anticitoplasmáticos. El tercero es por anticuerpos endoteliales. Y el cuarto es por una hiperreactividad de linfocitos. ¿Sí? Estos cuatro eventos patogénicos explican la vasculitis. Ahora, una vasculitis no es que tenga uno nada más, pueden compartir, por ejemplo, ¿ya? La enfermedad de la vasculitis de la arteria temporal, ¿ya? Inicialmente es por inmunocomplejos, pero también podría tener por anticuerpos anticitoplasmáticos, o sea, se comparte, ¿ok? No es que una vasculitis solo tenga o sea implicada por un evento, puede compartir 2, 3, incluso hasta las 4, ¿ya? Pero en general estos 4 eventos van a condicionar la formación de una vasculitis. Acá hay que hacer un punto aparte en los inmunocomplejos, ¿ok? En los anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿ya? Porque son anticuerpos anticitoplasmáticos contra neutrófilos. Y acá hay que detallar los conocidos ANCA. Tenemos dos tipos de ANCA, los ANCA ANCA C y ANCA P, ¿ya? Que ya no se llaman ANCA C y ANCA P. O sea, ¿por qué le decían ANCA C y ANCA P? Porque normalmente en inmunofluorescencia los autoanticuerpos ANCA C pintaban alrededor del núcleo, ¿ok? Los ANCA P alrededor del núcleo, ¿no? Y los perinucleares tiene el nombre, ¿no? Perinucleares. Y en los ANCA C pintaba todo el citoplasma, ANCA C, citoplasmáticos. Pero esa clasificación el nombre ANCA P no es tan apropiado. Más exactos son los siguientes. Los ANCA C se le conoce también como ANCA antiproteinasa 3. Así que si yo te pongo el examen vasculitis con ANCA antiproteinasa 3 elevado, ya tú sabes que es la C, porque es el nombre. El C es como el apodo, ¿no? El nombre real el nombre científico es antiproteinasa 3. Y el ANCA P es mieloperoxidasa.
mieloperoxidasa. Entonces no son, o sea, si yo te pongo ANCA, mieloperoxidasa positivo, ya tú sabes que son de tipo virus, ¿ya? Si se dan cuenta, la antiproteinasa 3 y la mieloperoxidasa son proteínas que pertenecen a los gránulos, ¿no? A los gránulos de los neutrófilos. Estas proteínas están dentro. Y la vasculitis que se forma producto de estos anticuerpos, o sea, estos ANCAs son anticuerpos. Y tú dices, doctor, pero ¿cómo llega el anticuerpo si los antígenos están en vesículas dentro del neutrófilo? ¿Cómo acceden a esto? ¿No? Entonces, eso es lo que no se podía explicar. Ahora ya más o menos se entiende que se presume que en un momento, en un momento en el neutrófilo, estas enzimas o estos componentes de los gránulos, que normalmente son citoplasmáticos, por momentos se empiezan a depositar en la membrana del neutrófilo. Por ejemplo, vas a ver mieloperoxidasa acá en la superficie de la membrana, o antiproteinasa 3 en la superficie de la membrana. Y ahí recién el anticuerpo va a poder acceder, ¿okay?, a su antígeno. Cuando el antígeno está dentro del neutrófilo, no accede, no puede acceder. Ahora, doctor, pero ¿qué induce que estos gránulos o estos componentes de los gránulos que están dentro del citoplasma ahora se empiecen a expresar o se empiecen a formar o se empiecen a acumular en la superficie de la membrana? Ahí vienen las infecciones, fármacos. Entonces, ¿cómo te viene la manifestación clínica del paciente? Clínicamente, doctor, ayer me tomé una penicilina y hoy me he empezado a producir un rash en todo el cuerpo. Probablemente el fármaco ha inducido a que el neutrófilo empiece a expresar estos componentes de los gránulos en la superficie. Y la expresión en la superficie de los gránulos de estos componentes recién va a permitir que el anticuerpo pueda acceder a la antígeno. Y ahí ya puede empezar. Ahora, ¿qué hace una vez que el anticuerpo ANCA se une a su antígeno? Activa el neutrófilo. ¿Okay? Activa el neutrófilo. Y lo empieza a activar y empieza a recibir el vacío. O sea, ¿ya? Ahora, se van a dar cuenta que los pacientes con síndromes de vasculitis que vamos a observar no solamente tienen necrosis de los vasos, ahí, por ejemplo, afecta también a otros tejidos. Porque los anticuerpos no solamente van a limitarse al vaso, van a empezar a afectar a otros tejidos. ¿Okay? Ese es un paréntesis con los de tipo antiproteínas, anticuerpos, anticitoplasmáticos, los ANCA, que es importante que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, vamos a verlos así. Hay un cuadro bien bonito en su drawing, donde salen los vasos grandes, pequeños, medianos, capilares, todo eso. Pero en general, la perspectiva de las vasculitis, vamos a verlas. Las vasculitis de grandes vasos, ¿okay?, vamos a tener dos. La vasculitis, la de la arteritis temporal, y el otro es enfermedad de Takayasu. ¿Ya? La de los medianos vasos, ahí vamos a tener, las de medianos vasos tenemos la PAM, la poliarteritis nodosa, y tenemos la enfermedad de Kawasaki. Y la de los vasos pequeños, acá sí la cosa se pone un poco más fuerte. Porque los vasos pequeños va a depender si está asociado a inmunocomplejos o si está asociado a ANCA. ¿Okay? En ANCA, que es lo que vamos a ver ahorita, es la neuromatosis de Wegener. El otro es la polivasculitis, ¿cómo se llama esta? El Chukka-Strauss. Y el otro es la polivasculitis microscópica. Y los asociados inmunocomplejos, ahí tenemos el LES, el lupus, ahí tenemos la esclerosis sistémica,
Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Wood-Pastor, ¿okay? Y así, esta es la clasificación. Entonces, grandes vasos, temporal, Takayasu, ¿ya? Medianos vasos, poliarteritis nodosa y Kawasaki. Y en pequeños vasos va a depender del mecanismo patogénico, por inmunocomplejos o ANCA. Si es por ANCA, Wegener, Churg-Strauss o polivasculitis microscópica. Y si es por inmunocomplejos, las autoinmunes, ¿no? Sistémicas, ¿no? Lupus, esclerodermia, ¿cómo se llama? Wood-Pastor, ¿okay? ¿Ya? Y entre otros que ya les van a ver en su imagen, en sus listas ahí para ya, ahora una vez que tenemos la imagen genérica de la clasificación de las vasculitis, comencemos a hablar de cada uno. Arteritis de las células gigantes. Normalmente las arteritis de las células gigantes o arteritis de la arteria temporal pertenece al grupo de los grandes vasos, puede afectar no solo afecta a vasos de calibre mediano a pequeño. Si bien es cierto, está dentro del grupo de las grandes, de los calibres, perdón, del calibre de grandes a medianos. Si bien es cierto, están dentro del grupo de las grandes, puede afectar a vasos medianos, ¿okay? A arterias musculares. El nombre de la arteritis temporal, que es como su sobrenombre, pero el nombre correcto es la arteritis de las gigantes, ¿okay? Se debe su nombre a que, no porque la arteritis sea solamente de la temporal, ¿okay? Sino que es de la arteria temporal donde se toma la biopsia. Normalmente para que sea una biopsia tiene que ser más de 1 centímetro de arteria para tomar la biopsia. ¿Okay? ¿Por qué más de 1 centímetro, doctor? Porque esta vasculitis es focal o no es segmental. ¿A qué me refiero? Que tiene zonas de afectación y zonas sanas. Zonas de afectación y zonas sanas. Si tú le haces una biopsia pequeña, puede quedar a una zona sana y falsamente te diciendo que no tenga nada, ¿no? Tienes que agarrar una arteria, la arteria es más de 1 centímetro, o al menos 1 centímetro, ¿no? Para poder decir, allá, es una arteritis de células gigantes, ¿okay? ¿Y qué encontramos? Encontramos gránulos, ¿okay? Granulomas. Las granulomas son el hallazgo histológico más representativo de la arteritis de células gigantes, ¿okay? Entre otros hallazgos, pero el granuloma es lo más importante. Bien, ahora normalmente esta enfermedad afecta ¿a qué? Afecta a los vasos grandes o medianos de la cabeza. Estos son los lugares más afectados, incluyendo la arteria temporal, ¿okay? Produciendo cefaleas, y un signo clínico es que le apretas la arterita ahí y le duele, ¿no? Pero otros signos también afectan también a las oftálmicas, ¿no? Y pueden producir ceguera transitoria, ¿okay? Ceguera, construcción de la arteria oftálmica, ¿okay? También puede afectar las coronarias, ¿ya? Las coronarias también afectan, ¿okay? Y toda la manifestación, lo que vamos a ver es granulomas en las paredes arteriales, ¿ya? Otra cosa, una diferencia, habíamos visto que había acá, ¿no? Había la de la temporal y la de Takayasu, ¿no? La diferencia clínica bastante importante para distinguirlas es que normalmente la temporal es en pacientes mayores de 50 años. En cambio, Takayasu son menores, normalmente son jóvenes, menores, pero la histopatología, incluso la distribución del compromiso arterial es muy parecida. Ambas son granulomas, ambas pueden distribuirse o tener distribuciones arteriales parecidas, coronarias, temporales, oftálmicas, muy parecidas, y muchas veces la diferencia va a ser la edad, clínicamente, ¿no? Normalmente la temporal es adultos mayores, en cambio Takayasu son menores de 50 años, jovencitos más. Ya, probablemente desconocido, pero se cree que es asociado a inmunocomplejos, ¿ya? Y los vasos afectados, la aorta, ¿okay? Las carótidas, la temporal y la oftálmica por ahí también falta, ¿no? Vamos a ver una inflamación granulomatosa, sabemos, ¿no? Granulomitas, granuloma, esta es la luz, miren, esta lucecita chiquitita, casi una nadita de luz, ¿no? Por ahí que va a llegar a su
tejido, nada barriga. Por eso es que también presentan signos de isquemia dependiendo de la arteria, ¿no? Y toda esta obstrucción está mediada ¿por qué? Por esta cantidad de granulomas que afecta principalmente a la túnica media. ¿Okay? Túnica media, ¿no? Vamos a ver acá, miren, una celda gigante multinucleada acá también bien bonita, acá también bien bonita. ¿Okay? Algunas son tipo Langerhans y algunas son tipo cuerpo extraño. Por lo tanto, las células gigantes multinucleares de tipo Langerhans no son exclusivas de células. Ahora, Takayasu, ¿cuál es la importancia clínica más importante? Son menores de 50 años, pero son bien parecidas a la de la arteritis y la temporal. Así que la edad acá es un muy buen dato clínico para distinguirlas si es que se enfrentan alguna vez a algunas pacientes. También afecta, es muy parecida a la distribución, también afectan a aortas, pero acá más frecuentemente afectan al callado aórtico, ¿ya? Es por eso que al afectar el callado aórtico, ¿okay? Afecta al callado aórtico, le llaman también la enfermedad sin pulso, ¿no? ¿Por qué? Porque el callado aórtico da las arterias para toda la parte de los miembros superiores, ¿no? No tiene pulso en los miembros superiores, pero sí tiene en los miembros superiores, ¿ya? Esa discordancia de pulso es asociada muchas veces al Takayasu. Son pacientes menores, pero en general las manifestaciones y la histopatología son muy parecidas. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de los vasos medianos. La poliarteritis nodosa creo que es la más representativa de la vasculitis por vasos medianos. ¿Okay? Nuevamente son ANCAs negativos. ¿Acuerdan? Una forma para poder no confundirse, los ANCA son positivos para vasculitis de vasos pequeños o capilares. Vasos pequeños arteriales, ¿okay? Olvídense de medianos y grandes, no hay ANCAs. Normalmente son inmunocomplejos, hiperreactividad de los linfocitos T, ¿okay? Pero ANCAs no se ven, o también con autoanticuerpos contra células endoteliales, los 4 mecanismos que habíamos dicho hace un rato, ¿okay? Pero ANCAs son más de vasos pequeños, así que siempre son ANCAs negativos. Ahora, normalmente la poliarteritis nodosa se ve asociada ¿a qué? A pacientes con infección con infección de virus de hepatitis B. ¿Cómo es esto? Por eso, no son asociados a ANCA porque su patogenia se cree que es asociada a inmunocomplejos. O sea, lo siguiente, acá está el hepatocito, tiene todos los virus de tipo B y los millones, los virus, y ¿no? A veces salen, no siempre salen los virus completos, sino salen por partes, ¿no? Porque los virus no se replican de forma perfecta. A veces no piensan que todo es perfecto, no es que el virus, todo el virus así puede salir, por ejemplo, al medio, cuando salen virus completos, pero también pueden salir cápsides, pueden salir fragmentos de ADN, ¿no? O del material genético del hepatitis B. Ahora, estas cápsides son tomadas como antígenos por el sistema inmunitario, ¿okay? Y se empiezan a formar antígenos contra la cápside, contra los materiales de los virus, ¿no? Entonces se empiezan a formar inmunocomplejos, antígenos, que en este caso normalmente de los antígenos del virus con los anticuerpos contra el virus. Y estos inmunocomplejos se depositan en los vasos y producen vasculitis. ¿Okay? Es por eso que los pacientes por hepatitis, por virus con hepatitis B hacen secundariamente poliarteritis nodosa. Es muy característico en ellos, ¿ya? Bien característico. Los viriones, la cápside del virus, tienen múltiples componentes que tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos el antígeno S, antígeno de superficie, el core, pero el que está asociado, el inmunocomplejo que forma la vasculitis es el S. ¿Okay? Es el S. ¿Ya? ¿Qué tipo de necrosis va a producir en el vaso? Acuérdense que esto es de mediano calibre, estamos hablando de esto. Va a producir una vasculitis de tipo leucocitoclástica, así se llama, ¿okay? Mientras que en la Takayasu, mientras que en la otra, la de la temporal, eran granulomas, acá tú ves que tu vasito está obstruido, acá es por granulomas, en el otro es por necrosis o vasculitis leucocitoclástica, o sea, necrosis del vaso.
¿ok? Es una necrosis fibrinoide, ¿no? Si se acuerdan del pato 1 había las linfoactivas, coagulativas, las gaseosas, las grasas, y también había un grupito de fibrinoides. Este tipo de necrosis es la representativa de la poliarteritis. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver necrosis fibrinoide porque hay acumulación de material fibrinoide, de eosinofílico amorfo y una gran cantidad de neutrófilos dentro de la pared del vaso que van a producir, acá lo que estamos viendo es obstrucción por que se engruesa en la pared y por trombosis, y también se ve, ¿ya? ¿Por qué hay neutrófilos? Porque a diferencia, por ejemplo, que vemos acá, que había macrófagos y células gigantes, pero en esta hay neutrófilos, ¿no? El neutrófilo es inducido, en este caso, por los inmunocomplejos, se llama a la negación de neutrófilos. Por eso es que el componente neutrofílico, necrosis fibrinoide y trombos, ¿ya? Bien, luego tenemos acá, ¿no? Tenemos una gran cantidad de neutrófilos chiquititos, son los neutrófilos, y este, no sé si lo ven acá, medio rosadito, ¿no? Este es el material fibrinoide de la necrosis. Eso está en la pared de los vasos, ¿ya? Y los trombos. Acá también me gusta, todos los vasitos están trombosados. Bueno, acá no estamos hablando de otro. Los pacientes se pasan a la poliangitis o la polivasculitis microscópica, pero acá falta otro. ¿Cuál es? La enfermedad de Takayasu. Perdón, la Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki. Okay. Kawasaki es muy parecida a poliarteritis nodosa. También tiene que ver un poco la edad. Kawasaki es una vasculitis de lactantes, normalmente edad menores de 4 años. ¿Okay? Así que si ustedes ven este mismo patrón, lo más probable, pero en pacientes lactantes, ¿no? o menores de 4 años, Kawasaki a la cabeza es su primer diagnóstico diferencial. Kawasaki va a ser la vasculitis que ustedes van a ver en pediatría en todo caso. Y es relativamente frecuente, no es tan infrecuente la Kawasaki. ¿Okay? Normalmente también se inicia previo a una infección. ¿Y cuál es en Kawasaki, cuál es la manifestación clínica que no siempre se quiere evitar? Es las enfermedades coronarias. La poliarteritis nodosa y la Kawasaki producen dos complicaciones en el vaso, que es lo que va a producir la manifestación clínica. La manifestación clínica de ambas es isquemia, porque se trombosa el vaso, y la otra es el aneurisma de los vasos. ¿Okay? Trombosis y aneurisma. ¿Okay? En el caso de Kawasaki afecta a las coronarias. Por eso estos niñitos de 4 años que vienen con infarto de miocardio probablemente sean enfermedad de Kawasaki. Tu objetivo como médico es evitar que hagan aneurismas o trombosis en la arteria coronaria, porque si no ya están fritos los colesterol. Pero la histología en ambas son muy parecidas. Alpan con Kawasaki son muy parecidas. También producen necrosis de tipo O. Bien, no sé si quieren hacer un break o ya terminamos, porque ahora un ratito ya terminamos. 10 minutos, ¿no? Continuamos. Luego vamos a ir con las de pequeños vasos. ¿Okay? Acá probablemente arteriolas, ¿okay? Arteriolas y los pequeños vasos. ¿No? Grandes vasos, nuevamente, grandes vasos es arteria elástica, arterias de gran calibre, ¿no? De gran calibre, arterias se las conoce como elásticas, ahí tenemos la aorta, la pulmonar, la carotidia también por ahí. Medianos vasos, también, mediano calibre, se le conoce a las musculares, también es el otro nombre. ¿Cuál es la más representativa? Las coronarias, ¿no? Por eso es que Kawasaki produce de las coronarias también, ¿no? Y pequeños vasos tenemos, de pequeño calibre, tenemos, bueno, incluyendo las de pequeño calibre, arterias de riñón, y también las arteriolas, ¿okay? Que son las que siguen. Este grupo son las que enferman, las que vamos a ver ahorita. Poliangitis microscópica, o también conocido como polivasculitis microscópica. Acá sí vienen los ANCA, ¿no? En la poliangitis microscópica, el ANCA más representativo es
el de tipo mieloperoxidasa, ¿okay? NMPO, que es el más representativo de todos, ¿okay? Y normalmente se usa para diagnóstico, sí, más o menos, pero también se usa para ver la respuesta del tratamiento, ¿no? Porque si le das una buena respuesta, le das un buen tratamiento, estos ANCA deben bajar en su titulación cuando lo dosis en sangre, ¿ya? Nuevamente arteriolas y también capilares, ¿no? Y normalmente la colectitis microscópica, ¿en qué lugares los ves afectados? En el riñón y en el pulmón, ¿ok? Riñón y pulmón. En riñón van a producir una glomerulonefritis esclerosante, en el 90% de los casos, ¿ok? Y en el pulmón va a producir una capilaritis, ¿ya? Capilaritis. Por lo tanto, los pacientes con colectitis microscópica les va a llegar a la clínica o al hospital, o a ustedes van a llegar con trastornos, síndrome nefrótico, nefrítico, dependiendo, o hemoptisis, ¿no? Cualquiera de esos dos contextos pueden producir las manifestaciones clínicas iniciales de esta vasculitis, ¿ya? Hemoptisis no solamente es TB, ¿no? Habíamos visto bronquiectasias, vasculitis también es una causa, ¿ya? Mira, han puesto a Kawasaki. Bueno, ya, pensé que no habían puesto. Bueno, Kawasaki, también conocido como síndrome mucocutáneo ganglionar, ¿ok? Esto se debe a que la manifestación clínica, hablando desde el punto de vista clínico, ¿ok? En los chiquitos, va a ser la siguiente. Van a ver en la boca, vamos a ver como una especie de rash, máculas, ¿ok? Vamos a también tener lesiones en la piel y también vamos a tener adenopatías, ¿ok? Muy parecido a qué? Al muco, cutáneo y ganglios, muy parecido a la enfermedad viral, y lo pueden confundir con una enfermedad viral. Es por eso que cuando ustedes vayan a pediatría ya hay guías de manejo, diagnóstico y manejo para ustedes diferenciar si el paciente, si el chiquitín tiene una enfermedad infecciosa viral o bacteriana o ya es una enfermedad Kawasaki, ¿okay? Porque son muy parecidas, ¿ya? Y normalmente, ¿qué viene? Viene acompañada o viene previamente con faringitis, ¿no? O con conjuntivitis, es su desencadenante. Y tú le dices, es una faringitis, es una faringitis viral, ¿no? Una gripe viral, ¿no? Sí, a veces hacen sus manchitas, ¿no? Lo mandas de tu casa, después te llevan un infarto. Entonces, es importante poder recibirlas, aunque sí, pues es menos frecuente, ¿eh? Acá nuevamente las complicaciones, o bien trombosis o bien aneurisma, y estos son los que van a ocasionar los síntomas. Ya, otra de pequeños vasos, porque la que habíamos visto es de mediano, Kawasaki es de mediano, ¿ok? Seguimos con los pequeños vasos. La otra, nuevamente de pequeños vasos, es la de Wegener, también conocida como granulomatosis con polivasculitis, granulomatosis de Wegener, ¿ya? En Wegener vamos a ver formación de granulomas, al igual que ¿cuál? ¿Dónde está? Al igual que Church-Strauss, ¿ok? Wegener y Church-Strauss van a producir granulomas, ambos. La diferencia está, y también muy parecido a PAN, ¿no? A ver, entonces, ¿qué vasculitis produce granulomas? La temporal, Takayasu, hablando de grandes vasos por ahí. De medianos vasos, ¿cuál produce? La PAN, no, perdón, PAN no produce, no. De medianos vasos ninguno. Y de pequeños vasos, ¿cuál? Wegener y Church-Strauss. Entonces, granulomas vamos a ver en vasos grandes, en vasos pequeños, en medianos no hay grandes. ¿Okay? Entonces, ¿para qué? Porque si les pongo un caso clínico y les pongo que es grandes vasos, granulomas, ustedes saben que es temporal o Takayasu. Si les pongo granulomas, pero de pequeños vasos o arteriolas, que ustedes saben, o bien es Wegener, o bien es Church-Strauss. Y le pongo por ahí eosinófilos, granulomas como eosinófilos, ya, pues Church-Strauss. O el ANCA, ¿no? El ANCA está típico, ya, ahí van sacando su ¿ya? Entonces, afecta también, miren, muy parecido a la poliangitis microscópica,
Muy parecido al bueno, ¿no? Riñón y pulmón. Nuevamente, riñón y pulmón. ¿Okay? Pero esta produce granulomas. El ANCA que está más elevado, el ANCA, es el ANCA antiproteinasa 3, PR3, ¿okay? En el 95% de los casos, en huele. ¿Okay? Y la pared de los vasos, de que ya estamos hablando de vasos pequeños, tiene pared todavía, granulomas. Ya. La glomerulonefritis que pueden producir es una glomerulonefritis focal necrosante o glomerulonefritis en semilunas. Focal y segmentaria necrosante, glomerulonefritis focal y segmentaria necrosante o glomerulonefritis en semilunas que evoluciona de esta forma. En el riñón. ¿Ya? Y no hay acá Churg-Strauss. Churg-Strauss va a producir muy parecido histológicamente granulomas, pero con abundantes eosinófilos, ¿ya? Bastantes eosinófilos. Churg-Strauss, ¿okay? Es lo mismo histológicamente, granulomas, pero con eosinófilos en Churg-Strauss, ¿okay? Bueno, y clínicamente Churg-Strauss viene con la consecuencia de los eosinófilos, ¿no? Que habíamos visto que está relacionada a la patogenia de los eosinófilos, el asma, ¿no? La dermatitis atópica, las alergias. Que más, los eosinófilos no solamente están en los granulomas, sino hay hipereosinofilia en la sangre periférica. Entonces le haces un hemograma, hipereosinofilia. Entonces podemos pensar cuáles son los diagnósticos diferenciales de hipereosinofilia en sangre periférica. Parásitos, 1, 2, neoplasias como por ejemplo linfoma de Hodgkin o leucemias mieloides agudas, ¿okay? Perdón, lesiones mieloides crónicas. Y dentro de las autoinmunes, Churg-Strauss. ¿Ya? Muy bien. Bien, la vasculitis leucocitoclástica no hace mención a una vasculitis en realidad. La leucocitoclasia es un patrón histológico. ¿Okay? En todo caso, las vasculitis leucocitoclásticas van a estar limitadas o van a ser observadas en las que están para poder ponernos en contexto. Habíamos visto ya grandes vasos, medianos y pequeños. Pequeños habíamos visto cuáles, asociados a ANCA y los asociados a inmunocomplejos, ¿no es cierto? Dentro de los ANCA habíamos visto la polianquilitis microscópica, el Wegener y el Churg-Strauss. Ahora, y Wegener y Churg-Strauss se manifiestan como granulomas, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero las que están asociadas, ahora de pequeños, asociadas a inmunocomplejos, ahí que tenemos el lupus, teníamos esclerodermia sistémica, Goodpasture. Estas histológicamente se van a interesar no como granulomas, sino como vasculitis leucocitoclástica. Por eso es que las vasculitis leucocitoclásticas engloban todas las vasculitis de pequeños vasos que están asociadas por inmunocomplejos. Ahí está lupus, nuevamente lupus, esclerodermia, Goodpasture, una vasculitis que se conoce como púrpura de Keno-Schollen, que está asociado a IgA, también púrpura de Keno-Schollen. Todas estas se manifiestan por vasculitis leucocitoclástica. A diferencia de las otras, las ANCA, que son granulomas, casi la mayoría de todas. Entonces, si yo te pongo un paciente que viene con rash macular o macular en miembros inferiores, le haces una biopsia de piel y ves vasculitis leucocitoclástica. ¿Cuáles serían tus diagnósticos probables? Te pongo Takayasu, te pongo la temporal, te pongo Wegener y te pongo lupus. No, ¿cómo que Wegener? Si tú digas no, vasculitis leucocitoclástica. Lupus. Así más o menos puede ser. Ahora vamos a hablar de neoplasia cística. El Wegener y Churg-Strauss, ambos sabían hipereosinofilia. No, solamente Churg-Strauss. ¿No? Y en Wegener. En Wegener solo son granulomas. Granulomas sin
eosinófilos mueren. Granulomas con eosinófilos subestados. Bien masculinos, estamos hablando bien masculinos. Ahora, neoplasias vasculares. Bien, dentro de las neoplasias vasculares tenemos nuevamente las clasificaciones. Se dividen, en realidad son 4 grupos, ¿ya? Pero para hacer esto más tranquilo, 3 grupos más. Benignos, los de tipo borderline y los malignos. Esto borderline es como que yo les estoy diciendo, porque realmente no es así, ¿no? Pero acá engloban 2 más y ya por allá va más acorde con la teoría. O sea, ¿a qué se refiere borderline? Que son neoplasias que no encajan ni como benignos ni como malignos, tienen un comportamiento híbrido. A veces se comportan de forma benigna y a veces se comportan de forma agresiva, localmente agresiva o malignamente. ¿Okay? ¿De qué va a depender su comportamiento? No se sabe. O sea, algunos, por ejemplo, acá en este grupo que tenemos, los hemangioendoteliomas y el famoso sarcoma de Kaposi. Acá en el maligno que tenemos los angiosarcomas y en el benigno, pues este de acá, los hemangiomas. Y el sarcoma de Kaposi, ¿cómo lo pones? Porque maligno, así como un angiosarcoma, no se comporta, pero tampoco se comporta como un hemangioma. ¿Okay? Entonces, ¿en qué grupo lo pones? Entonces, precisamente como es un comportamiento intermedio entre benignos, le han puesto lo han puesto en una clasificación intermedia. Es por eso que el sarcoma de Kaposi no está como que puesto en una entidad específica. ¿Ya? Bien, dentro de los hemangiomas tenemos varios tipos. ¿Okay? Tenemos el hemangioma capilar, ¿ya? El hemangioma cavernoso. Y aquí hay una cosa bien curiosa con el cavernoso. Estos hemangiomas cavernosos están relacionados, si no me equivoco, con el síndrome de von Hippel-Lindau. El síndrome de von Hippel-Lindau no solamente produce hemangiomas, sino también te produce carcinoma renal, etc. Es bien curioso cómo el síndrome de von Hippel-Lindau, y se descubrió gracias a estos pacientes que tienen este síndrome, cómo funcionan los hemangiomas y los carcinomas en las claras y otros tumores en pacientes que tienen esos tumores esporádicamente. Y más o menos viene así, ¿no? En la célula endotelial hay un factor de crecimiento, factor de transcripción, perdón, que se llama el HIF. El HIF es factor inducible de hipoxia. Hay 2 tipos, el 1 y el 2. ¿Okay? El von Hippel-Lindau es una, ¿cómo le llaman este? Es como esas proteínas que se encargan de degradar por los proteosomas. Es una enzima ubiquitina proteosoma, así se llama. El von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau es una proteína, ¿sí? Es una proteína de tipo ubiquitina proteosoma, es una ubiquitinasa, que se encarga de marcar con péptidos de ubiquitina a proteínas que tienen que ser degradadas porque ya no funcionan. Tienen proteosomas, se las come y la degrada, y así la célula mantiene su equilibrio metabólico. ¿Okay? Entonces, esta proteína von Hippel-Lindau constantemente está degradando a este factor de HIF. Lo degrada. ¿Para qué? Para evitar de que este factor de transcripción se meta al núcleo, se transfluye al núcleo. ¿Okay? Entonces, los pacientes que tienen el síndrome de von Hippel-Lindau tienen una mutación a nivel del gen, por lo tanto ya no tienen la proteína y por lo tanto el HIF pasa al núcleo de forma indefinida, ya nadie lo está restando en el citoplasma. ¿Cuál es la consecuencia de que el HIF pase al núcleo? Que hace que la célula endotelial empiece a sintetizar un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento endotelial. Y este factor de crecimiento endotelial va a producir la proliferación de células endoteliales, formando un núcleo. Esto explica hemangiomas, algunos hemangiomas y también carcinomas renales en las el HIF es un factor de transcripción, está en el citoplasma, pero constantemente está siendo degradado por la proteína von Hippel-Lindau, que es una ubiquitinasa. Si no hay von Hippel-Lindau, el HIF, que es el factor de transcripción, en el citoplasma se puede translocar. La palabra correcta es translocar, pero bueno, pasa al núcleo, ¿no? Migra hacia el núcleo, del citoplasma al núcleo. En el núcleo, al ser un factor de transcripción, fomenta la expresión, así es el nombre correcto, expresión de genes relacionados con la angiogenia.
Uno de ellos es el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Okay? La sobreproducción del factor de crecimiento endotelial vascular va a condicionar a la sobreproliferación de vasos sanguíneos, formando los tumores tipo manchones. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, y tenemos los malignos, ¿no? Como los angiosarcomas. Ahora, acá vamos a hablar un poco del sarcoma de Kaposi, porque el sarcoma de Kaposi no sé por qué no lo han puesto en la universidad, es bastante frecuente. Y ahorita acabo de tener, o sea, he visto en el año, me parece que veo como unas 10 biopsias de sarcoma de Kaposi, tanto cutáneas como gastrointestinales, que son bastante frecuentes. ¿Okay? Así que yo creo que deben saber también un poco sobre el sarcoma de Kaposi porque es relativamente frecuente en nuestro medio. ¿Ya? El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular que no está en el punto intermedio. No es una neoplasia maligna, pero tampoco es benigna. Está en ese intermedio borderline o limítrofe. ¿Okay? Está íntimamente relacionada a la infección por el virus de herpes 8. ¿Okay? Todos los casos de sarcoma de Kaposi tienen que tener infección por virus de herpes 8. ¿Ya? Pero el sarcoma de Kaposi se divide en 4 formas. La forma endémica, no, la forma clásica, la forma endémica o la africana, la forma asociada a trasplante y la forma asociada a la infección del virus del VIH. ¿Cuál es la más frecuente de todas? El VIH. Casi todos los pacientes con VIH tienen, bueno, no todos, no, pero una gran cantidad de pacientes con VIH tienen sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Pero en todas las variantes hay infección por virus de herpes 8. ¿Ya? Se cree que el virus de herpes 8 induce la formación del factor, del mismo factor de crecimiento que había sido inducido por el HIV, o sea, del factor de crecimiento endotelial vascular, pero por otro mecanismo distinto, no siguiendo el mecanismo del HIV. ¿Okay? El más frecuente es el virus de herpes, el asociado a VIH, ¿ya? Y tenemos dos formas clínicas en que lo puedes ver. O sea, ¿cómo ves tú un sarcoma de Kaposi? Clínicamente tres estadios. En su estadio mácula, en su estadio papular o pápula, o en su estadio tumor. ¿Okay? En la mácula vas a ver una mancha nada más, y eso es el sarcoma de Kaposi. En su estadio de pápula vas a ver solamente una leve elevación, una ligera elevación de la piel. Si es que lo ves en la piel, son frecuentemente encontrados en piel, pero también lo puedes encontrar en boca, en tracto gastrointestinal. Ahorita he visto uno en duodeno y en estómago, sarcoma de Kaposi. Y la forma, ya el estadio final es en forma de tumor, que se forma como una lesión megapolipoide bien grande. ¿Ya? Entonces, en ambos lo que vamos a ver es una proliferación de vasos, ¿ya? Una proliferación vascular bastante prominente. ¿Ya? Y cuando le pido yo inmunohistoquímica para virus de herpes 8, que me pinta los núcleos de las células endoteliales, porque el material genético del virus está dentro del núcleo, está ahí. O sea, esta célula endotelial está que usa, o el virus de herpes 8, está que usa la célula endotelial como su maquinaria para producir su propio virus, pero necesita que el material genético del virus del herpes esté dentro del núcleo. Por eso es que cuando le pides la inmunohistoquímica para el virus de herpes 8, te dicen que lo resalta. ¿Ya? Listo. Ya los linfangiomas son neoplasias benignas de los vasos linfáticos. Este es bien interesante. Los linfangiomas, los vasos linfáticos siempre están drenando hacia dónde? Hacia el ángulo, ¿no? Por eso es que a veces hay linfangiomas con pedazos de tejido ganglionar. A veces es muy característico. Eso no ves, por ejemplo, en los angiomas, que son de vasos sanguíneos. Ya bueno, los aneurismas. Vamos a hablar de esta de acá, de los aneurismas, para no hacer más monstruo el asunto. Los aneurismas son ectasias, ¿okay? Ectasias vasculares. Normalmente los aneurismas los podemos ver en cualquier vaso, pero generalmente los vemos en vasos de gran calibre. Los aneurismas se pueden deber por 4 mecanismos patogénicos, hablándolo desde el punto de vista patogénico. El primero es que porque exista una mala calidad del material extracelular. Como por ejemplo en el síndrome de Ehlers-Danlos, en donde el colágeno 3 no se sintetiza o no se libera, no se forma
correctamente. Es un colágeno 3 débil. Entonces, al haber debilidad del colágeno 3, que es lo que da fuerza y resistencia a los tejidos estromales, al ser un colágeno débil va a condicionar a la dilatación crónica de los vasos sanguíneos anómalos. El segundo mecanismo es por una señalización anómala. ¿A qué se refiere eso? Normalmente, este es el clásico ejemplo, es el síndrome de Marfan. Ya lo habíamos hablado la clase pasada. En el Marfan hay una deficiencia de fibrilina. La fibrilina no está. ¿Cuál es la función de la fibrilina? Encarcelar, la palabra correcta es encarcelar factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento no debe unirse a la célula, en este caso la fibroblasto, o puede ser miofibroblasto. No debe unirse a la célula, debe estar encarcelada por la fibrilina. Es más, el propio fibroblasto sintetiza la fibrilina para evitar de que factores de crecimiento transformante beta se unan a ella, los arresta. Pero en el Marfan no hay fibrilina. O sea, el fibroblasto no puede sintetizar fibrilina porque probablemente el gen que la sintetiza está mal, está defectuoso. Por lo tanto, todos los factores de crecimiento transformante beta son liberados, son desencarcelados y están constantemente estimulando al fibroblasto a que induzca más producción de matriz extracelular, pero no produce cualquier tipo de matriz. Produce la matriz que son bien laxas, como por ejemplo proteoglicanos, ¿no? O los mucopolisacáridos, que son así, que no dan resistencia, más bien le dan mucha flexibilidad. Es por eso de que Marfan y Heller-Lando se caracteriza por hiperlaxitud, ¿no es cierto? Pero por mecanismos distintos, ¿okay? Entonces, esta matriz ya no se vuelve fuerte, sino se vuelve hiperlaxa y se hace aneurisma. El tercer mecanismo es por un desequilibrio entre la degradación y la síntesis. La matriz extracelular no está siempre, está constantemente degradándose y al mismo tiempo está sintetizándose y es dinámica, hay una degradación y síntesis constante. Si la degradación va mucho más que la síntesis, va a haber un adelgazamiento de la matriz y por lo tanto aneurisma. Y el cuarto mecanismo es por debilitamiento de la pared. Y acá los clásicos, bien clásicos, es la hipertensión arterial y la sífilis terciaria. ¿Por qué? Porque precisamente estos producen aneurisma de grandes vasos. En la hipertensión arterial habíamos visto de que los vasos sanguíneos, las arteriolas, ¿no es cierto?, son de la hipertensión arterial. Las arteriolas son afectadas. Primero se hace vasoconstricción, pero cuando es crónico se empiezan a fibrosar y se obstruyen por fibrosis, ¿okay? Da la peculiaridad que los vasos grandes tienen arteriolas, ¿okay? Si tú ves acá un vasito grande, la mitad del vaso es alimentada por la propia sangre que transporta. La otra mitad, o sea, de la mitad de la media más la adventicia, necesita un vaso aparte para ser alimentada, ¿okay? Si tú obstruyes esta basa que se llama basa basal, si tú la obstruyes, en este caso con hipertensión, esta parte del vaso se te va a morir y se te va a hacer aneurisma. Es por eso que los pacientes con hipertensión arterial hacen aneurisma, ¿okay? ¿Y por qué la sífilis terciaria? Acuérdense que la sífilis terciaria, las manifestaciones clínicas se debe a un proceso autoinmune. No es, y acá ya no entra a tallar las estiloquetas del treponema, ¿okay? Acá en la sífilis secundaria y primaria sí, pero en la terciaria todo tiene que ver con problema autoinmune. De forma autoinmune se produce una vasculitis en la vasa basal, igualito, que se obstruye y produce necrosis de la media y la adventicia, fomentando el debilitamiento de la pared con formación de aneurismas. Es por eso que la sífilis terciaria se manifiesta como con aneurisma, ¿no? Aneurisma de la aorta, aneurisma de la coronaria, aneurisma por todos lados, y la hipertensión arterial. ¿Ya? Eso con respecto a los aneurismas. Ya bueno, y lo demás lo leemos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, ya hemos